Estamos transmitiendo desde TikTok y para quienes no nos conocen, nosotros somos miembros activos de La Luz del Mundo. Nosotros pertenecemos a La Luz del Mundo, en mi caso personal, desde que soy niña. Entonces, hoy estamos aquí alzando la voz por un grito de justicia. Los que estamos alzando la voz estamos siendo amenazados de muerte. El Consejo de Obispos son unos asesinos, son unos feminicidas. Recientemente me pegaron dentro del templo en mi oración de adoración. Fue el pastor Jesús Magallón. Y es por eso que yo estoy alzando la voz, para que esto no vuelva a pasar, que a ninguno de nuestros miembros de nuestro pueblo le vuelva a pasar. Nuestros hermanos no quieren alzar la voz porque tienen miedo, porque los ministros siempre usan el púlpito para desprestigiarnos a nosotros los miembros, a hacer dominicales, utilizan los púlpitos para decir por quién vamos a votar, hacen fraudes electorales cuando el voto debe de ser o es secreto y laico, coercionan nuestro derecho a decir por quién vamos a votar. De hecho, Rogelio Zamora fue a todas las iglesias a decir que no se votara por López Obrador, porque ellos iban por un partido que se llama Verde. Entonces, por eso los hermanos no quieren alzar la voz, porque estos son unos verdugos, nunca dejan que los hermanos expresemos lo que está en nuestro corazón, sino ellos quieren que expresen lo que están en sus intereses. Por eso es que existe un canal oficial de ellos, eso es su vocero oficial, que es el CACAS y el cibernético, que ellos ocupan ese canal como vocero oficial para desprestigiar a todos los hermanos que hacen la voz. Le están diciendo a la iglesia que nosotros no somos miembros, la iglesia no le puedes mentir, no le sigas mintiendo, la iglesia nos conoce. Desde niños nosotros trabajamos dentro de la iglesia en todas las áreas, en las áreas culturales, en el área de la salud, de la ciencia, de la evangelización. A la iglesia ya no le mientas, la iglesia no puede ser mentida ni vituperada, somos el pueblo de Dios y debes de respetar la libertad de expresión y libertad de conciencia. Y es cierto, no quieren levantar la voz porque ellos son asesinos, ellos matan gente, ellos matan mujeres. Entonces, por eso no quieren alzar la voz. Pero como dice mi mamá, es mejor vivir de pie que de rodillas. Es hoy, como dice, se tiene que diezmar, es el tiempo de diezmar el verdadero pueblo de Dios. Y estamos aquí y vamos a dar la cara, porque el pueblo de Dios no nos vamos a dejar. Estamos hartos, estamos cansados de que sigan matando gente, asesinando por sus intereses. Estamos hartos de que decidan quién va a vivir y quién no. Esto solo lo decide Dios. Y ellos se toman el lugar de Dios. Empiezan a decir quién sí vive y quién no vive. Quién sí es santo y quién no es santo. Quién sí puede pararse a dar una oración de 9 y quién no. Quién sí puede entrar a un templo, quién no. Nosotros, el pueblo de Dios, somos sus patrones. Nosotros hicimos los templos. Nosotros hicimos las ciudades, las colonias, hospitales, universidades. Y todo lo que nos han robado lo van a regresar al pueblo de Dios. Esos departamentos que hizo Menchaca con el robo de diezmos y ofrendas le pertenece al pueblo. Y ahí va a vivir los hermanos más humildes que no tienen casa, que han gastado todo el tiempo, dinero, esfuerzo para dar diezmos y ofrendas que tú les robaste y se los vas a regresar en el nombre del Señor Jesucristo. Menchaca está investigado por el FBI y en la mañana se hizo un live desprestigiando a la persona de nosotras. No nos respetan como miembros, no nos respetan como mujeres, no nos respetan como profesionistas, no me respetan como violinista. Para ellos les dan a entender al mundo que una mujer en la luz del mundo no tiene voz, ni como miembro, ni como profesionista, ni como mujer. Les dan a entender con esos likes que hacen de odio hacia nosotras que las mujeres no valen dentro de la luz del mundo. Ese es un mensaje de odio de ellos hacia el mundo. Son apóstatas confesos, con eso nos dieron a entender que ellos no creen en Dios, no creen en el apóstol, porque para ellos los enemigos son todos aquellos miembros que alzamos la voz y a ellos no les conviene porque tienen intereses. Entonces, es por eso que quieren callar a toda costa a toda persona que alce la voz. Nosotras también estamos amenazadas de muerte. Jesús Magallón, que es pastor de la Luz del Mundo de la Iglesia de Vallejo, me pegó con dos personas que son del Ministerio de Jericó. Entonces ya atentaron contra mí, entonces contra mi vida, y así son cobardes, son hombres machistas, misóginos, feminicidas. Hay un dicho que dice, serás pellejo y hueso y no podrás morir. Porque ese es el fin, que se encontrarán todos aquellos que pisotean las cosas santas. Y aparte, a los corazones humildes y buenos que hay en la luz del mundo. Yo desde que entré a la iglesia siempre vi cosas malas, pero nunca me callé.
Incluso yo les decía a mis hijas, y de lo que me libré, ¿no? De que los encargados me hubieran golpeado, porque yo fui candidata en 2 ocasiones a una diputación local y me dedicaba a la política. Y bueno, pues como no, yo no me encajoné en lo que ellos decían, porque yo siempre, como decía mi abuela, respingaba cuando las cosas no me parecen correctas, pues ya me decían que era una prostituta, que andaba con todos los de la colonia con todos los hombres de San Miguel Teotongo, que soy pecadora, que soy esto y que soy. Pero bueno, yo les decía en su momento, pues me han convertido en Olga Brisky, ¿no? Ya hasta le gané a Olga Brisky porque soy la mujer tentación, todos los hombres andan conmigo. Pero creo que es una de las formas de la cual los hombres que son cobardes inventan sin tener pruebas, ¿no? Hoy tengo 64 años y yo hoy digo, soy testimonio vivo de que lo que ellos dijeron y que se han tragado en sus propias palabras, de que yo fuera una mujer prostituta, por ejemplo. Porque digo, si le hubiera dado vuelo a la hilacha, pues yo ya estuviera acabada físicamente. Incluso la hermana Esperanza Mazas me dijo en una ocasión, hermana Solache, es que andan diciendo que usted anda con todos los hombres. Digo, hermana, entonces ya me chuté a su marido también, le dije. Pero le voy a hacer una pregunta, le dije. ¿Cuántos años tiene usted? No, pues 61, igual que yo. Le digo, ¿y quién está más arrugada? No, pues yo. ¿Y quién está más canosa? No, pues que yo. Entonces, ¿quién le dio vuelo a la hilacha más? ¿Usted o yo? La hermana se quedó callada. Entonces, así se han manejado, solamente con mentiras. Desde que yo entré a la iglesia he visto muchas cosas, pero hoy, que a mi hija la han golpeado, eso sí que me enardece. Y contra todo, con estos hombres que son unos malditos desgraciados. Así yo le comenté a una hermana que el hermano Pedro Hernández en su momento le dije, ay, el hermano Pedro Hernández fue un maldito desgraciado conmigo. Y la hermana se alejaba, como diciendo, ay, esto me va a contagiar, pero no, yo como le dije a la hermana, bueno, si a usted les molesto lo que yo digo, o pecado lo que yo digo, ¿cómo se llama a lo que ellos han hecho? Digo, porque si a mí los hermanos no me hubieran hecho nada, pues yo hablaría maravillas de ellos. Pero en el trayecto de mi vida solamente he visto corrupción, robo. Y son hombres cobardes y misógenos. Porque yo en su momento al hermano Mauro, que me llamaba y me dijo, hermana Solache, está conmigo en contra de mí. Le digo, ¿a qué se refiere? Porque él mandó dar una orden de que se recogiera una ofrenda que se le iba a mandar a él con la hermana Raquel Cetina. Entonces yo no estuve de acuerdo. Entonces cuando llega, pues me cuestiona. Y yo le dije, mire hermano, nosotros como miembros de banca no podemos alzar la voz porque ya somos prostitutos, somos pecadores, somos profanos, somos apóstatas, somos y somos. Pero ustedes que pisotean y que hacen y deshacen son los más santos. Le digo, ¿qué cosa, no? Ahora, dentro de la iglesia quiero decir que no todos los encargados tal vez sean iguales. Habrá uno a la mejor, uno bueno, que tiene ese deseo. Y yo como le decía a mis hijas, a lo mejor en su momento todos los encargados tuvieron ese buen deseo de servir a la obra de Dios. Pero ¿qué pasó? En el camino se desviaron, porque los deslumbró las arcas de oro que hay en la iglesia de la luz del mundo. El dinero. Y qué triste, ¿no? Pero yo digo una cosa, como seres humanos, yo creo que debemos de tener, antes de que conociéramos la Biblia, pues valores morales, ¿no? Y yo digo, de mi punto de vista, si fueran buenos encargados, pues dejarían la obra, porque eso no es bueno. Cuando ellos están viendo que otro roba, pues yo me voy a salir, pero yo no robo. Esos serían los buenos encargados. Ahora, tristemente, yo le decía a mis hijas, creo que se llegó la hora de que la iglesia va a ser diezmada. ¿Por qué? Porque es muy bien cierto que si todas estas bolas de lobos rapaces han hecho de las suyas, es porque han tenido apoyo dentro de la iglesia, ¿sí? Por ejemplo, yo aquí en mi iglesia yo sé que una de las órdenes es de que no se le debe de poner dinero al encargado, pues lo hacen, pero yo he visto a unas hermanas que le dan dinero para que le den la oración, y yo digo, ¿y a mí por qué no me dan la oración? Porque yo no le pongo un peso al encargado en su bolsa, porque a mí no me gusta ser lambebotas, como yo he dicho, ¿soy o no soy? ¿Estamos o no estamos? Esa ha sido una forma de que siempre se han conducido, siempre en la demagogia, siempre. Entonces, yo estoy muy desacuerdo con ello. Yo recuerdo que la hermana Carmen Rodríguez, desde que yo entré a la iglesia y que la veía que le regalaba los zapatos al encargado, que esto, que aquello. Bueno, hoy llegó un nuevo encargado y tan mucha labia que tiene, dijo, ya los tengo bien checaditos, dijo. Entonces, cuando pasan a ofrendar por orden de los encargados,
pasan a toda la primera fila, segunda, todos, que pasen todos, y el encargado está ahí nomás mirando, ¿no? Con esos ojos pues de quererse quedar con todo el dinero. Entonces yo digo, ¿qué estrategia tan sabia tienen, no? De que ahora van a pasar todos los niños, todas las mujeres, todos los hombres. Nadie se va a quedar en manga, porque aunque sea un peso van a ofrendar. Por grupos, hasta los niños. Ajá. Y ahora resulta que ya está encargado que pide despensa. Yo entendía que todos los encargados reciben una suma de dinero para que tengan para su sustento, pero ahora no se conforman con eso, ahora quieren despensa y de primer nivel. ¿Sí? Pero aparte tan encajosos, este encargado que está ahorita dice, ay, es que le dije a la hermana que me hiciera guasoncle porque soy diabético, y digo, y no tiene a la mujer porque siempre la iglesia la usan para ser sus criados. Tiene su esposa, que si en verdad tienen el amor de Dios, que no, hoy no lo tienen porque se ve a leguas, ellos lo harían. Y yo creo que con el dinero que le da la iglesia será suficiente, pero quieren más y quieren más. Ese encargado que llegó dijo, yo traigo a mi ingeniero porque se está construyendo el templo. Le digo, y nos vienen a ver la cara de mensos. ¿Sí? A ver, si es ingeniero, ¿dónde está el documento? Que avale que su hijo del encargado es el ingeniero. Pero mañosamente, ¿no? Lo hacen porque ahí van a sacar buenos dividendos. Habiendo tantos ingenieros en la iglesia. Y luego, otra patraña de ellos es de que dijo el encargado, toda la ofrenda que van a dar para el terreno lo van a poner en otro lado, pero no a las arcas. Dice, la comisión va a tener una lista, yo voy a tener otra lista, mañosamente. Porque resulta que yo estaba aquí por el eje, por los tacos bebés, y cuando llego ahí me doy la gran sorpresa que está el encargado con toda su parentela, lo de la comisión con toda su parentela, y yo dije dentro de mí, pues le están comprando la conciencia al encargado. ¿Por qué? Porque la misma Diana Álvarez, que es de la comisión, le dijo a una hermana que ella había agarrado dinero de las arcas para comprarle despensa al encargado. Entonces yo hablando con la hermana Elizabeth le digo, hermana, ¿será que nada más agarran dinero para las despensas? Ellos manejan y hacen del dinero lo que quieren, tan así le digo que le están comprando la conciencia al encargado, porque son eternas esta comisión. Tiene ya como 20 años y no la quitan, cuando se supone que tiene un periodo de vida cada grupo de la comisión y que debe ser quitada. Entonces, son robos, engaños tras engaño, mentira tras mentira, y ya basta. Por eso, en los días pasados mi hija decía, no más ofrendas, no más diezmos. Y sabemos de antemano que por todo lo que decimos, nos vayan a quitar la vida si Dios quiere, ¿sí? Porque algo que decía mi hija Margarita es mejor vivir de pie que de rodillas, ¿sí? Entonces, algo que yo les he dicho siempre a mis hijas es que nosotros debemos de tratar de ser las mejores personas, seamos hermanos o no seamos. Porque yo recuerdo que mi abuela era una mujer muy sabia, que ni en la primaria fue, pero decía mi abuela, no le eches más piedritas a tu bolsita porque te va a pesar. Pero esos no le han puesto piedrita, les han puesto rocas, ¿verdad? Cerro. Entonces, a mí la satisfacción que me queda de todo esto y algo que también mi abuela decía, porque hablando con mis hijas, les vamos a comentar que yendo a la ciudad de Guadalajara hemos gastado un mundo de dinero. Por ejemplo, contratábamos autobús, el cuerpo de sanqueros, mariachis, cantantes, bla, 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 ¿sí? Y eso, en su momento gastamos como 250,000 pesos, y era un mundo de dinero, un mundo de dinero. Y mis hijas como que se lamentaban, pero yo le decía a mis hijas, no, no se lamenten. Como quiera que sea por el espectáculo que mi hija llevaba, les abrió una sonrisa a niños, a mujeres, a hombres. Y eso creo que es tan satisfactorio que nadie nos lo puede quitar. Amén. Que creo ni nuestro mismo Dios. Y lo más importante de todo eso, yo le decía a mis hijas, es que gracias a Dios pudimos sufragar todos esos gastos. En ese momento yo recuerdo que tenía una sastrería, pues apurándome a hacer los vestuarios del equipo, apurándome a trabajar, apurándome para que sacar dinero para todos los gastos. También mis hijas participaban porque como mi hija ha tenido contratos, pues ya sea de música o de batucada, pues sacaba, ¿no? Sacaba de ahí. Estando en Guadalajara, nosotros con mucho entusiasmo, con mucho amor, con mucha, pues, gusto íbamos allá. Y recuerdo que una hermana ya grande, como de 60 años, le decíamos, hermana, ¿qué cree que vamos a ir al desfile? Bien contentas así diciéndole, usted no va a ir, pero ella sí. No, o sea, como molesta. Que en ese momento nosotros no entendíamos, pues, ni el motivo, la razón. Pero hoy, que hemos visto el transitar de todos estos lobos rapaces, hemos visto que esos hermanos han sido lastimados. Amén. Así como nosotros. Por ejemplo, el día de ayer yo estaba viendo que a mi hija la estaban entrevistando y un hermano entró queriéndola, pues, arrinconar, agredir, como
que con ella quererse vengar por todo lo que le habían hecho a él. Pero yo pensé dentro de mí, le doy la razón, pero también entendamos que mi hija no fue causante de lo que le hicieron a este hermano. Y ahora deben de comprender que nosotros estamos en esa misma línea. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues protegernos, ayudarnos. Yo, por ejemplo, estaba viendo que, no sé si fue el Kazuke o Gerardo, estaban diciendo que cómo yo me atreví a decir que los hermanos ex LDM son los ángeles de mi hija. Pues creo que es tan congruente. Y porque a él la va a entender que estoy mal de la cabeza. Pues no estoy mal de la cabeza, que me hagan estudios. Y estoy tan cuerda. A mis 64 años estoy tan cuerda. Y estoy consciente de todo lo que pasa. Y no me hago la loca, ni mucho menos me están pagando un peso. Pero sí, hoy levanto la voz y doy un grito de justicia y un grito de libertad a favor de mi hija y a favor de todos los hermanos que hemos sido dañados psicológicamente, pero también físicamente. Y como dice mi hija, económicamente. Yo he visto a muchos hermanos ex LDM, incluso mi hija lo ha dicho, que pues ellos construyeron templo y también dieron mucho dinero. Pero así como yo decía al principio, pellejo y hueso y no podrán morir. Yo, por ejemplo, siempre he dicho, y voy con lo que la Biblia dice, que lo que siembras, eso vas a cegar. Y esos hombrecillos se han echado encima todas las maldiciones por habidas y por haber, por pisotear a la humanidad, a los hermanos, y pisotear principalmente la doctrina, la palabra de Dios, al mismo Señor Jesucristo. Entonces yo, por ejemplo, yo a mis hijos siempre les he dicho que traten de ser las mejores personas, porque mi abuela decía, ¿te robaron? Porque así yo escuchaba que le decían mis tías, ay, mamá, es que te robaron, ¿y de qué te preocupas? Decía mi abuela. Preocúpate cuando tú robes, dice. Porque eso sí, dicen, aquel día vas a hacer una mierda, decía mi abuela, ¿no? Pellejo y hueso y no podrá morir. Y entonces, hoy yo les digo a mis hijas y a todos los hermanos que han dado mucho dinero, ellos se han echado todas las maldiciones por habidas y por haber. Y el dinero sagrado, porque ha sido sagrado, nuestro trabajo, nuestro dinero que hemos dado, Dios lo tiene muy en cuenta. Fíjense que cuando mis hijas estaban muy chiquitas, porque yo llegué a la iglesia cuando mis hijos tenían como 3, 2 años más o menos, el hermano José Guadalupe, después de la dominical fuimos a la casa pastoral y ahí estamos platicando. Y entonces el hermano José Guadalupe le da a su hijo un billete de 100 porque el niño le dice, papá, dame mi domingo, y le da un billete de 100. Y yo me quedé así porque dije, ¿cómo le da a este chamaco 100 pesos cuando yo ya estuve batallando por dar mi diezmo de 20 pesos? ¿No? Entonces, ¿qué pasa con todos estos? Que estos cerdos se dan vida de ricos a costa de la fe de la iglesia. Por eso hago un llamado a todos mis hermanos de la luz del mundo, que abramos los ojos. Es cierto que, como dicen, nos han lavado el cerebro, pero ya basta, hermanos. Creo que todos, yo por ejemplo, desde que entré a la iglesia vi tantas inconsistencias, pero dije, a lo mejor pasa, siempre yo trataba de cubrirlos. Pero hoy que pasó lo de mi hija, dije, hoy se acabó. Y por ejemplo, yo estaba viendo que el Kazuki o Gerardo, uno de ellos, estaba diciendo que como mi hija Margarita va al canal de Héctor Vera, que es esto, que aquello y demás. Bueno, pero resulta que en la Santa Cena siempre van un grupo de homosexuales y lesbianas a celebrar la Santa Cena. No sé si lo sepan, pero ahí nadie dice nada. Y todos los artistillas que allí luego participan en los eventos artísticos, amariconados. Y las mujeres igual, pero ahí nadie dice nada. Ahora, ¿a ellos quién los puso de jueces? ¿Quién? ¿Con qué autoridad moral o siquiera cristiana pueden juzgar a alguien por lo que es o por lo que no es? ¿Quién se lo ha autorizado? ¿Quiénes somos nosotros o nos han puesto en lugares de dioses? Pues no. Pero ellos, por ejemplo, el Kazuki, o incluso yo me he preguntado una cosa, el Kazuki y el Gerardo y el batallón cibernético que pusieron. Por eso, Iglesia Santa, abramos los ojos. Esta gente que son el Kazuki, el Gerardo y el batallón cibernético, si fueran de Dios, no hablaran con tanta maldad y con tanto pecado. Ahora, ¿qué refleja todo esto? Que si ellos son la basura, pues en la cúpula es lo mismo. Porque fíjense que yo durante mi trayecto que he estado en la Iglesia de la Luz del Mundo he visto muchas inconsistencias de hermanos que, como les dije, si los encargados hacen cosas es porque tienen también a sus aliados. Y no estoy hablando de aquellos hermanos que en verdad tienen esa fe y ese amor. No. Yo, por ejemplo, aquí en mi iglesia ya hay un grupito justo. Cuando llega el nuevo encargado, sobre el encargado. Lambiéndole las botas, y yo siempre he dicho, si a mí por ejemplo, en Guadalajara, que le dieron la bendición
a ciertas hermanas de estar en la casa grande. Y yo dije, ¿y eso a mí qué? Si me quieren dañar o lastimar, eso a mí no me lastima. Porque ¿quién me va a garantizar que por ir a la casa grande a quedarme me va a dar la salvación? Solo es vanidad. Amén. Solo es un juego. Pero eso en realidad no es cierto. Así cosas como estas y muchas hay. Por eso, Iglesia Santa, les invito a que analicemos. Y ya basta de que esos hombres hagan y deshagan de la iglesia, de la buena fe de la iglesia, del amor verdadero de aquellos santos. Por ejemplo, fíjense, estando en Guadalajara, yo fui al tianguis con mis hijas y me estaba comiendo un mango porque me encantan los mangos. Y me volteé hacia el otro lado a comer para que nadie me viera en el tianguis. Pero no me había dado cuenta que enfrente de mí había una familia y que me veían como me estaba comiendo un manguísimo, ¿no? Ay, cuando los veo me dio pena porque dije, Dios mío, y los niños, todos, había niños y todos siguiéndome. Ay, Dios mío. Pues ya me acerqué con ellos y ellos platicándome me decían que habían gastado mucho dinero porque eran como 15 de familia y habían gastado, creo que 80,000 o algo así, pero fue un mundo de dinero. Para ir a la Santa Cena. Para ir a la Santa Cena. Son de la Sierra de Chiapas. Y entonces yo les decía a mis hijas, ay, nosotros acá quejándonos en la ciudad y cuando esos hermanos en verdad parecen. Entonces yo le dije a mis hijas, ¿qué vamos a hacer por estos hermanos? Pero déjenme decirles que como a estos hermanos los dejaron lejos, dice que ya los iban a secuestrar. Entonces le dije, ¿qué vamos a hacer por estos hermanos? Y le dije a mis hijas, vamos a ir con mi encargado para que me dé unos boletos porque nos pidieron mucho dinero luego para los comedores. Entonces quiero que me den un boleto. Digo, no un boleto, que me den ya mínimo 5 boletos o por muchos días si me los dieran. Cuando llegamos a buscar al hermano Pedro Hernández, no sale él, sino sale su hija. Muy, muy ofensiva, con mucho gargo, con mucha grandeza. Y le dice a mi hija, ay, ¿que tú no me conoces? Y el caso que se sacó de la manga esta vil mentira, dijo, porque le dije, quiero unos boletos para el comedor, porque incluso fui a los comedores y que había si acaso 30, 20 hermanos, ya no eran las filas tan grandes que había antes. Sí, en este año no se dieron boletos para comedor. Entonces, dice Keila, porque esa Keila, también bien gorda, viviendo de la iglesia, por eso cuando Pedro Hernández muere, yo dije, qué bueno que Dios ya le levantó la canasta, ¿sí? Porque igual, un robadero, hablamos acerca de lo de Netflix. Ellos, el terreno de la iglesia, ahí tenían a Netflix y lo rentaron. ¿Y qué se hizo con ese dinero? Y entonces Pedro ya se unió a la iglesia y Pedro Hernández nomás dijo, y saliéndose por la tangente, dijo, es que ese es otro tema. Entonces su hija Keila igual, vividora de la iglesia, porque déjenme decirle que cuando muere Pedro Hernández, no solamente en la iglesia se dio ofrendas, sino pidieron en muchas iglesias, que para el que había fallecido Pedro Hernández. Y yo digo, si ya se murió, ¿para qué quieres más dinero? ¿No? Pero siempre el móvil de todo es el dinero. También se sacaron de la manga que cuando venga un encargado acá, pues hay que juntar ofrenda. Entonces ya, esa Keila, volviendo a lo de Keila, me dice, ahí enfrente de donde usted está hospedada, dice, los hermanos se organizaron, ya hay comedores por si quieren comer. Desde que ella me estaba diciendo esto, dije, esa me está viendo la cara de mensa, le dije. Yo no me lo creí, pero ya dije, bueno, vamos a ver, a lo mejor está diciendo, la verdad fui a investigar y era totalmente como lo había dicho, mentira. Y entonces yo no pude juntar un boleto para estos hermanos, y me dio tristeza. Y entonces la pregunta es, ¿dónde quedó ese dinero? Porque Pedro Hernández como 3 meses estuvo esperando la ofrenda, que no se juntaba y que no se juntaba y que no se juntaba. Entonces, es mentira tras mentira. Todas estas cosas, por eso le digo, Iglesia Santa, abramos los ojos. Ya no más diezmos, ya no más ofrendas. Ahora, como decía mi hija, pues que los encargados se pongan a vender tamales, pupusas, quesadillas, porque eso es lo que ha hecho el pueblo de Dios. ¿Sí? Allá en Estados Unidos, una hermana que conocemos, dice que estaba helando y así pusieron a vender a la hermana pupusas. Y se enfermó grave y nadie dio un cacahuate por la hermana. Esa es una injusticia. Y muchas, y muchas. Y yo creo que si estamos en este programa, pues no terminaremos por tantas injusticias que ha habido. ¿Sí? Yo quiero reiterar algo muy importante. Miren, yo trato siempre de sujetarme a lo que dice la palabra de Dios. Y algo de lo que dice la Biblia dice que el buen árbol va a dar buen fruto. Entonces siempre yo me he cuestionado esto. Si los encargados, que son los encargados, son unos desgraciados, sus hijos son de lo peor. Por ejemplo, el hermano Ramón Guzmán fue nuestro encargado y tenía varios hijos, entre ellos un hijo casado. Y este hijo casado llegó aquí y se enredó con una hermana joven que era Columba Buenaventura, teniendo su esposa, ¿sí? Pero cosas como estas pasan muchas. Y yo he visto que incluso a los hijos de
del hermano, que decía hace ratito que Guadalupe, igual que todos, tenían sus hijos fuera de control y de orden. Y yo en una ocasión le pegué a su hijo, porque dije, si los padres no ponen orden, yo lo voy a poner, ¿sí? Porque les falta carácter, les faltan principios, les falta el conocimiento de Dios para tener unos hijos que sean ejemplo. Porque se supone que si son encargados, sus hijos, si no son perfectos, pero deben ser ejemplos. Y son lo peor de lo peor. Por ejemplo, yo crié a mis hijos sola, ¿no? Y yo siempre tenía en mente que a lo mejor los hermanos que tenían esposa, pues eran ejemplo para mí, pero tristemente volteó para atrás y están peor que yo. Entonces yo digo, ¿qué ha pasado aquí? No nos hemos sujetado realmente a lo que dice la palabra de Dios. Yo no digo que soy perfecta, porque tengo muchas faltas. Pero una cosa es muy cierta, que lo que es de Dios, y lo que no es de Dios, no es de Dios. Entonces, ¿dónde han quedado estos frutos? Porque yo hasta este momento yo les puedo decir que todo lo que yo he visto, puedo decir que el 60% de estos lobos rapaces y con todos sus hijos es mentira. Por ejemplo, Rogelio Zamora. Yo siempre a Rogelio Zamora, desde que lo conocí, nunca lo mastiqué ni lo tragué, como dice el dicho vulgar. Porque a leguas desde que yo lo vi la primera vez, lo vi que era un maldito desgraciado. Y resulta que cuando yo estuve en Vallejo, una hermana que ya durmió, me decía que ella tenía un terreno muy grande y en ese terreno tenía gente que le rentaba. Pues con la cintura en la mano, abusando del poder que tenía Rogelio Zamora, a la pobre hermana le quitó su terreno. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Y entonces Rogelio Zamora me tiene muy identificada porque resulta que él vino a Casa Miguel diciendo que iba a venir López Obrador, y entonces cuando empezó a platicar yo me paré y le dije, a ver, porque él decía que a los hermanos los tenía que, él quería que estuvieran en las casillas, pero yo le dije, a ver, ¿cuánto les vas a pagar? Ay, es que esto es para el futuro, no, futuro es hoy. ¿Cuántas candidaturas llevas? Y ni un bote, siquiera a los hermanos les das. Yo sé que Rogelio Zamora tiene flotillas, tiene casas, tiene barco. ¿Y de dónde la ha obtenido? De la iglesia. De la iglesia. Porque aparte de que ha tenido, por ejemplo, alguna candidatura, pues también ha sido encargado, ¿no? Pero ahora no solo con eso nos deja el estiércol de su hijo, que es otro, si el padre era desgraciado, este es peor, ¿sí? Ahora, por ejemplo, yo sé que la esposa de Israel o sea, el hijo de Rogelio, tiene una esposa que se trajo allá de la Casa Grande y que tiene por ahí sus asuntos malversos, ¿no? Entonces dije, mierda con mierda, ¿no? Y disculpe la audiencia, ¿no? La forma en que yo me dirijo. Pero digo, es el adjetivo calificativo más respetable que yo puedo usar. Porque aparte de mi educación, ellos se merecían que yo me ensuciara la boca aún más, ¿sí? Por esa gente que no vale nada, ¿sí? Entonces, esos hombres se creen, por el poder que se le ha dado, casi se creen dioses. Por eso a todos los hermanos les digo, abran los ojos, hermanos. Ya no más diezmos, ya no más ofrendas. Estos lobos rapaces se están engrandeciendo de la iglesia. Y también hago un llamado al partido de Morena, que no tengan a estos hombres ahí dentro de sus filas, de sus siglas, porque lo que están haciendo es ensuciando al partido, ¿sí? Porque solamente se aprovechan de esas candidaturas para destruir a mucha gente. Familia. Dijéramos que están ahí porque, van a hacer bien para la iglesia, qué bien han hecho, o que alguien, quien sea de este like que están participando, quien me diga qué han hecho estos bastardos rateros por la iglesia. Nada. Yo recuerdo que fui a Amparán cuando Rogelio Zamora estaba en sus candidaturas y un bendito bote de leche no se lo dieron a la hermana. De ese tamaño son. Entonces, ¿tienen amor? Para la iglesia nada. Realmente todos estos hombres nunca se han preocupado por la filigresía. Yo he estado muy enferma y cuando han dicho, ay, hermana Solache, le pasa algo, mire, le traje un vasito de agua, aunque sea. Nada. Le hacen dominicales en pleno sí. púlpito. Y a mí me han hecho dominicales porque el hermano, el del periódico, ¿cómo se llamaba? El hermano. Uno que ya bajaron de la. Sí, pero ¿cómo se llama? No, bueno, ese hermano, no sé si recuerdan el que estaba en el periódico, que le dieron Neptalí Álvarez, que estaba ahí en el periódico. También otro desgraciado, ¿no? Porque yo siempre cuestioné su periódico, yo siempre lo he manifestado y yo se lo decía a mis hijas. Le digo, ahí ponían mujeres encueratrices, pornografía, voluptuosas, sí, pornografía.
Y según era un periódico de la iglesia, pero como todo lo que sube baja, y Dios da testimonio, ¿su periódico fue un éxito? Fue un fracaso, porque así como él se condució, el resultado se vio. Entonces el otro día yo lo estaba escuchando en un en vivo que decía Natalia Álvarez, no, pues yo estaba en el canal del Emblemas. Dice, pero ya me bajé de allí, le dijo a otro. Dije, ay, como que si fuera tan importante la basura de persona que tiene. Qué bueno que se fue, porque eso nos contamina y nos daña. ¿Para qué queremos este tipo de gente? Que solamente son nocivas para la sociedad y para el mundo y para la iglesia. Qué bueno nos pueden dejar eso. Entonces yo tenía una sastrería cerca de donde estaba Amparán, porque según Neptalí estaba allí en Amparán. Y en una ocasión yo iba pasando y lo veo que salí de un hotel. Dije, ay, mira, qué santo, qué santo. En Amparán es una zona de prostitución, o sea, hay personas de mucha prostitución, ¿sí? Y él siempre salía de hoteles. Sí. Siendo ministro de la iglesia. Y resulta que cuando él me ve, como que se sorprendió. Pero dije, ¿de qué se cuida de mí? Debería de cuidar de Dios, porque Dios, mira, va a ponerlo en sitio. Y dado y dicho. ¿Ahora qué es Neptalí? Nada. Un miserable. Porque así actuó con tanta miseria. Por eso yo les decía, pellejo y hueso, y no podrán morir. ¿Sí? Entonces yo también les hago un llamado a todos mis hermanos que son lambebotas de los encargados. No permitan que ellos ya más roben. Entonces, hablando de la comisión de mi iglesia, esta Diana Álvarez le dice a otra hermana, yo saqué dinero de las arcas para comprarle la despensa a Keila o a Pedro Hernández. Pero analizando con la hermana, yo le decía, hermana, ¿realmente sacarán nada más dinero para la despensa? No, le digo, ellos manejan y por eso compran la conciencia del encargado para que lo siga dejando ahí, para que también ellos, le digo, sean corrompidos, porque como ven que los otros roban, pues también ellos, ¿no? Exacto. Entonces, ¿esto qué es? Cáncer, podredumbre, ¿sí? Entonces, por eso, Iglesia Santa, si ustedes recuerdan, yo no he sido el amor de todos los encargados porque he sido su talón de Aquiles para cada uno de ellos. Porque siempre yo me he levantado en armas, siempre. Y entonces, abramos los ojos y no permitan todas las comisiones que existen, que estos encargados sigan robando. No sean parte de este juego sucio porque también Dios se los va a cobrar. Ahí tenemos, por ejemplo, a Diana Álvarez. Todos sus hijos se salieron porque ya vieron que pues ahí nada de cierto y nada de verdad. Puro teatro. Entonces, ¿qué? Se paga la tarifa y se paga muy caro. Eso les digo a todos. Nuestra bolsita, como mi abuela decía, se va a llenar y entonces, sí, quién sabe, pellejo y hueso y no podremos morir. Por eso yo hago un llamado a toda la iglesia. Siquiera por un momento en nuestra vida, como dice en Apocalipsis, hagamos nuestras primeras obras. Eso es lo que debemos de hacer. Ahora, por ejemplo, por todo esto que ha pasado, a mí ya no me permiten ir a atender a mis hermanos en la iglesia. Porque íbamos a varios lugares a atender a nuestros hermanos. Y yo digo dentro de mí, ¿dónde cabe tanta ignorancia de estos animales? Que si los hermanos necesitan un tratamiento de salud, se los eviten. Cuando, por ejemplo, fuimos a Huitzila, mucha necesidad, mucha anemia con los hermanos, pero los hermanos se fueron dando. Sí, pero los hermanos ya no me quisieron que yo fuera a atender a los hermanos. Los ministros lo Los ministros. Porque soy la pecadora, soy la apóstata, soy esto, soy aquello. Pero sí les hago un llamado también a todos mis hermanos. Aquí estoy para lo que se le ofrezca en la cuestión de salud. Hasta el último aliento, y eso puedo decir, y hasta las últimas fuerzas que Dios me dé, estaré aquí presente para hacer, aunque sea, hacer un momento de alegría para mis hermanos. Yo los llevo en mi corazón y los amo. Amén. Les quiero comentar una cosa tan grandiosa que nos pasó en Guadalajara. Pasaron tres cosas que fueron relevantes para mí. Yo llego al módulo de salud y una hermana que siempre iba a cada momento al módulo de salud me dijo, hermana, dice, ahí hay una hermana que está muy enferma, pero no quiere pasar. Digo, y tanto, y la convenció la hermana, entonces fue al módulo. Y entonces me decía la hermana que el doctor ya le había dicho que tenía 4 meses y acaso de vida. Y yo le dije, pues en el nombre del Señor, hermana, vamos a hacerle su tratamiento. Y en ese momento vi cabizbaja, ya sin esperanzas a la hermana. Y pues le di su tratamiento. Al otro día que fui, hermanos, quiero decirle que mi gran sorpresa, la hermana ya era otra. Una mujerona, hermosa, ya era otra cosa. Fuerte. Y bueno, le di otro tratamiento. Y dije, pues yo dije dentro de mí, pues que Dios la ayude. Pero tiene como una semana que estaba leyendo el ay de mis hijas a aquellos que van y ponen alguna conversación. Y vi a la hermana. Y dije, Dios mío, ya casi que se cumplió el año y no se murió. Pero yo siento que esto es cosa de Dios. Amén. Nada más que de Dios. Y eso me alegra mucho. Dios sabe y Dios es testigo que lo hago con todo mi corazón y con todo mi amor. Porque queremos dejar una huella profunda a favor de la sociedad.
Pero para aquel día, cuando se nos llame a cuentas en aquel día, siquiera alguien pueda decir una palabra buena a favor de nosotros. Porque Dios conoce que hemos dado nuestra vida, nuestro dinero, nuestro trabajo a favor de los hermanos. Dios lo sabe. Y también ese fue un caso. Y el otro caso fue de que llegó un hermano ya con una temperatura muy fuerte y ya habíamos cerrado el módulo. Y dice, hermana, es que tengo 2, 3 días que ya fui al doctor, me siento muy mal, muy mal, muy mal. Le digo, ay, hermano, ya no tengo ni para cómo atenderlo. Le digo, ya cerraron el módulo. Y entonces le dije, pero hay una solución, hermano. Vamos aquí, le digo, a que lo presenten. Y dijo su mamá, ay, ya lo presentaron tantas veces, dijo, y sigue igual. Digo, hermana, vamos a presentarlo. Y entonces ya, pues el encargado, con todo el gusto también, el hermano que estaba ahí lo presentó con tanto gusto. Y pasó un milagro grandioso. Que ya, pues nos paramos y lo único que yo le dije, hermano, pues tenga fe. Y también así le dijeron los hermanos que estaban presentando. Digo, tenga fe, Dios lo va a ayudar. Y en eso el hermano como que se quedó mirando, o sea, hacia la calle, pero como a la deriva. Y le dijo a su mamá, mamá, ya no tengo temperatura. Y yo lo toco, y efectivamente el hermano casi como frío estaba. Y la mamá dijo, también lo tocó, dijo, ay, sí, ¿verdad? Ya no tiene. Sí, mamá, yo me siento perfecto. Entonces, yo me alegré por este hermano, porque era un jovencito que dice que estaba trabajando en una comisión, no recuerdo de qué, pero también estaba dando su trabajo a beneficio de la iglesia, pero fíjese, Dios se manifestó. Bueno, una hermana de mi iglesia dice que a su mamá le amputaron sus pies, entonces ella la tenía que llevar al médico y ella sola, y pues tenía que cargar a la mamá, y se lastimó de la columna. Y entonces dijo que ya había ido como 2, 3 veces a atenderse. Y entonces, pues, yo siempre que he dado un tratamiento, dicho en el nombre de mi Señor Jesucristo. Y justamente, pues ya le di su tratamiento. Y hasta ahí quedó ya, después en la Santa Cena andábamos, ella en lo suyo y lo mío. Pero cuando yo llego a México, una señora me llama y me dice, oye, dice, Noemí me dijo que tú la curaste, dice que estaba bien grave y ahora está muy bien, dice, yo me pasó esto y esto. En ese momento, pues yo le di gracias a Dios porque digo, yo le dije a la señora, pues mire, en realidad yo no soy nada, le digo, si el que hace algo es Dios, ¿sí? Entonces, cosas como estas que pasan, me mantienen. Porque incluso una hermana, íbamos ya a la ciudad de Guadalajara y me dice, ay, hermana Solache, estoy bien enferma, tengo una tos de perro que nada me la quita, ya fui al doctor y nada. Entonces yo le di unas tabletitas, no recuerdo, algo así fue. Y ya subiendo en el carro, me dijo, hermana Solache, ¿qué me dio? Me dijo, ¿porque qué cree que ya me curé? Le dije, ay, hermana, ni agradezca. Yo nomás dije, pin, marín, le do, pingüe, cucaramaca, grapipire, fue, y donde cayó, eso fue lo que le di. Pero agradezcaselo a Dios, porque Él es el que hace todas las cosas. Recuerdo aquellas palabras, le digo, de aquel hombre que decía, si Dios no estuviera con él, nada se podría hacer. Entonces yo hoy puedo decir, ¿dónde meteré mi cabeza? ¿Dónde? Si no es con Dios. Entonces, yo siempre he luchado por la justicia. A mí jamás me ha gustado la gente que se cree tan lista y que se pasa de lista y pesotea a los demás. No me gusta. Yo digo, vamos a hablar humanamente, pero yo creo que dentro de la iglesia, menos. Y esa ha sido, de alguna manera, mi lucha dentro de la iglesia. Y yo hoy por eso levanto la voz y pido un grito de justicia a favor de mi hija, a favor de mí, a favor de todos aquellos que han sido dañados, a favor de los hermanos ex-LDM. Porque como decía mi hija, de alguna manera, si a ellos los hubieran tratado bien, pues seguirán aquí, ¿no? Porque algo que decía mi abuela, si alguien te trata bien, pues ahí vas a seguir. Pero si te tratan mal, pues corres, ¿no? Porque ya el instinto humano, pues nos dice que hay que protegernos. Entonces, por eso hoy les agradecemos a todos aquellos que han dado la oportunidad de estar en este live. Este live yo lo quiero llamar un grito de justicia, a favor de los desvalidos, a favor de todos aquellos que hemos sido vituperados, humillados, dañados, ¿sí? Pero sí, como yo les decía, y con esto me despido, agradeciéndoles a todos que hayan escuchado nuestra voz, que así será el terminar de aquellos lobos rapaces. Pellejo y hueso y no podrán morir. Porque a final de cuentas, todo lo que sube, baja. ¿Queremos tener unos buenos hijos? Hay que hacer lo mejor que podamos. Para que de esa manera Dios nos bendiga, porque yo así me he conducido, porque trato de hacer una buena obra buscando el rostro de Dios, que Dios se complazca de lo que yo hago, porque no soy perfecta. Pero sí, yo les decía a mis hijas, hay que dejar una huella profunda a favor de la sociedad. Allá en mi pueblo, y eso pues me quedó muy en mente, había un señor que valía lo que pesaba, como dice el dicho. Eso yo era muy niña y lo llegué a ver, pero quien llegara a su casa de este hombre, le decía a su esposa, oye, hija, ya, corre, dice, calienta una tortillita, aunque sea un taco de salsita, dale. Y cuando se iban,
Ay, viejita, dale 1 kilo de frijol o de lo que tuviera, ¿no? De maíz, lo que tuviera. El caso que cuando muere este hombre, todo el pueblo se juntó y hasta gente que no era del pueblo. Ejemplos como esos me han quedado muy aquí, porque yo digo, ¿cómo quiero pasar en este mundo? ¿Cómo quiero quedar? ¿Como una persona que intenta hacerlo mejor o como una maldita desgraciada? Porque esos son los términos. Entonces, ahorita, por ejemplo, yo le decía a mis hijas, estamos en un río revuelto. Cada quien hace lo que quiere. Si antes lo hacían, ahora más. Y no les importa nada el bienestar de la iglesia. Nada. Porque yo digo, si les importara, por lo menos, ¿por qué no me dejaron dar consulta con los hermanos? ¿Por qué? Cuando yo no les cobraba, ¿eh? Gratuito y profesional. Sí. Pero estos se creen dioses. O sea, ni los atienden, Ni dejan que los ni atiendan. dejan que los atiendan. Y el pobre pueblo ahí, Diezmando y acabado. ofrendando y vendiendo tamales, pupusas en el cerro, en la sierra, cargando madera. Por ejemplo, allí en Huitzila, donde fuimos, había una hermana que me hospedaron en su casa. Hizo unas papitas en caldito y tortillas. Al otro día hizo frijolitos y tortillas. Pero el encargado, todo gordo y todo marrano, bien contento. Y su hija, la más grande de esta hermana, ay, flaquita, puro sueño. Ni fue a la dominical porque ni ganas tenía. Yo le dije a la hermana, esta niña lo que tiene es una fuerte anemia. Entonces yo tenía en planes a irla a tratar, pero pues ya no me dejaron, ¿verdad? Sí. Entonces es triste, hermanos, es triste todo esto lo que pasa, muy triste. Y yo, por ejemplo, cuando fui a Huizila me tuve que encarar porque, digo, veo tanta injusticia. Estando allí en el módulo me iban a dar una camilla para tener a los hermanos y la esposa del pastor de allí, creo que se llama Benjamín, fue y me quitó mi camilla. Y yo me la enfrenté y le dije, ¿por qué usa su poder que tiene para hacer injusticias? Y luego le dijo una mamá, ay, vamos a la comisión de salud. Le digo, sí, vaya, a ver si la ponen en su sitio. Entonces le digo, es golpe tras golpe, puñetazo tras puñetazo, estocada tras estocada. Ya por eso pido un grito de libertad y de justicia para este pueblo. Hermanos santos, aquellos que nos ven, no estoy inventando. No tengo la necesidad. Hoy tengo 64 años y tengo un pie más para allá que para acá. ¿Por qué tendría que mentir? O porque siquiera ustedes me dieran de comer. No, el que me sostiene es Dios. ¿Sí? Entonces, abramos los ojos. No más diezmos ni ofrendas. Y estamos muy conscientes que es tal vez un peligro para nosotros porque estos no tienen temor y tal vez quieran determinar nuestra vida. Pero yo siempre he dicho, para morir nací. Y si así lo quieren y me van a matar, y si Dios lo permite, así será. Pero, como decía mi hija, es mejor vivir de pie que de rodillas. Eso es un hecho. Y también es muy cierto que la santidad se percibe, así como la maldad. Entonces, veamos a aquellos lobos rapaces que tienen caras de demonios, con qué palabras hablan con tanto odio. ¿A poco esos son de Dios? No. Y recuerden, el buen árbol va a dar buen fruto. Entonces, yo me siento tan triste por todo esto que pasa. ¿Por qué? A mí me gusta mucho predicar. Y ahora, ¿cómo me voy a enfrentar al mundo? ¿Qué les voy a decir al mundo de todas estas mentiras y maldad? ¿Qué les voy a decir? Yo hoy públicamente, yo les pido perdón a mis hijos porque yo fui causante de llevarlos a este lugar, ¿sí? Y hoy, pues mi hija, con lo que pasó con Margarita, ¿no? Eso me lastima y me duele. Por eso estoy en un grito y en un llanto de justicia y de libertad. Y no me queda por el momento más que decirles que Dios les pague con grandes y ricas bendiciones y Dios les bendiga a todos. Aquí en la iglesia donde yo perseveraba, siempre obligan a la feligresía a ir a las oraciones, a pasar a cantar, a pasar a hacer la oración de 9, de 6. Todo el tiempo están obligando a la iglesia a que dé la despensa al pastor, a que pague el predio, la luz, el agua. La iglesia ya está cansada, la iglesia no quiere ya estar pagando un predio que no se debería de estar pagando porque se supone que estamos registrados como iglesia eclesiástica y ahora resulta que somos privados y que tenemos que pagar el predio. ¿Quién se queda con este predio? Ellos se quedan con el predio o estamos registrados como manera privada. Es decir, cada uno de ellos se pone el nombre del templo a su nombre. O sea, nosotros los miembros hacemos templos para que ellos sean dueños de los templos y por eso no nos dejan entrar cuando nosotros hicimos los templos. Y los templos ahorita aquí en la iglesia está vacío. La iglesia no va, nada más va cuando hay una santa cena. Porque esto hicieron, que va a haber santa cena en cada jurisdicción y es como una cortina de humo porque se viene una demanda muy difícil para el apóstol. Entonces esto es lo que van a hacer cuando sea su juicio, su tribuna, su demanda.
Su juicio, ellos lo que están haciendo es hacer Santa Cena para tener a la iglesia ocupada, están haciendo bautismos y avivamientos, y en estos eventos es cuando se llena, cuando la iglesia va, o sea, todo el mes, todos estos meses no va, pero cuando hay Santa Cena, cuando hay bautismos, cuando hay evangelizaciones, se llena el templo, porque dicen, hermanos, ya faltaste una semana, pero esta vez va a haber una transmisión, el apóstol nos está viendo, va a haber una transmisión, él nos va a ver desde donde él está, vengan. Entonces es cuando la iglesia se reúne. Entonces, iglesia del Señor, tú vas a ser testigo ocular que así va a ser. Viene una demanda muy fuerte para el apóstol y en este momento ellos nos van a apurar a hacer Santa Cena, a hacer bautismos, evangelizaciones, jornadas de evangelización, porque lo que ellos no quieren que nosotras veamos este juicio que se le va a hacer al apóstol. Por eso nos van a decir, no vean el juicio en vivo, porque va a estar en vivo en todas las redes sociales, la vida así por haber. No vean el juicio, no vean su demanda que viene. Ustedes pónganse a diezmar, a ofrendar, a hacer Santa Cena, bautismos, porque nos quieren tener ocupados para que nosotros no nos inmiscuyamos en todo el proceso jurídico que lleva el apóstol de Jesucristo, porque a ellos no les conviene que el apóstol salga y que nosotros nos enteremos de todo lo que ellos, los obispos, están haciendo, nos están mintiendo. Entonces, ustedes investiguen, métanse a la audiencia del apóstol, métanse a su juicio, a su demanda, vean Netflix, porque por eso nos prohibieron ver Netflix, porque ellos salen de Netflix, ellos le autorizaron a Netflix a ocupar la imagen del apóstol. Entonces, Iglesia del Señor, ellos lo que van a hacer, me parece que ese junio, julio, no tengo la fecha exacta, van a decir que santas cenas, que bautismos, porque nos quieren tener como burros para hacer diezmos, ofrendas para diezmos que ellos se quedan, porque de la Santa Cena se les está pidiendo a todas las iglesias rentar terrenos cuando la iglesia tiene un templo para hacer Santa Cena. Dicen, no, el apóstol dijo que se va a rentar un terreno y pongan que son 10 millones, ellos piden 20 para que ellos se queden 10 y 5 para la Santa Cena. Entonces así se las gastan. Y tú, Iglesia del Señor, lo sabes, porque tú me lo vienes a decir a mí. Yo me enteré porque tú me dijiste, hermana, está pasando aquí en Colombia, en Venezuela, en tal estado, en tal país, que nos pidieron a fuerzas una cantidad para la Santa Cena que se viene. ¿Por qué? Porque quieren tener ocupada la iglesia, trabajando como burro, mientras estos saquean, mientras quieren que no veamos el juicio del apóstol. ¿Por qué? ¿Qué esconden? ¿Qué anuncian? ¿Qué venden? Y lo vamos a ver, la iglesia del Señor no somos tontos, les dijimos, somos la esposa del Señor, y una esposa tiene más de 5 sentidos, y nos vamos a enterar de todo el juicio del apóstol. Estamos en busca de la verdad, porque nos han mentido todo el tiempo nos mintieron. Entonces la iglesia va a estar presente en el juicio, no va a estar en la Santa Cena, no va a estar en la oración, en la consagración, como siempre nos tienes, ni vendiendo pupusas, ni tamales, ni vendiendo boletos, ni vendiendo boletos para los terrenos, porque hasta eso, o sea, ellos nos dicen a nosotros que compremos un terreno para una colonia hermosa provincia, y todavía que lo compramos, nos venden el pedazo si tú quieres vivir. Es decir, nosotros compramos el terreno y nos venden al doble. Entonces, es una mafia. O sea, como que si yo compré el terreno, toda la iglesia lo compramos ahora, si yo quiero vivir ahí, me vas a vender un departamento, que es justo lo que está haciendo Menchaca, vendiendo departamentos de lo que nosotros compramos, de nuestros diezmos, de nuestras ofrendas. Eso es un delito. Eso es esclavitud en pleno siglo XXI. Entonces, ellos, por eso están desprestigiando mi persona. Ustedes vean mis redes sociales, métanse a sus redes sociales de él. Nosotros no escondemos nada. De hecho, les dijimos, infórmense. Porque ahora resulta que están diciendo que no somos miembros, que nos estamos inventando, que nos estamos inventando todo esto al honorable Consejo de Obispos. No son honorables. Ustedes son horrornable Consejo de Obispos. Ustedes son lobos rapaces. Ustedes son saqueadores. Ustedes son asesinos. Ustedes son feminicidas. Ya basta. Estamos cansados. Nosotros estamos en busca de la verdad y junto con el hermano Emblemas de México para juntar firmas o investigar el caso del apóstol, porque todo el tiempo nos han dicho que no veamos nada, ni noticias, nada. Entonces, ahí fue cuando nos enteramos, porque Menchaca hizo 2 dominicales al hermano Emblemas y a mi persona, diciendo que estamos en desobediencia, que el orden es él, el Menchaca, que es el orden y que estamos fuera de orden. Y ahí él se vio como un confeso apóstata, confeso enemigo del apóstol, porque no quiere que se busque firmas para sacar al apóstol. Él solamente quiere ocupar el púlpito para desprestigiar a la iglesia y para decirle a la iglesia que vayan a votar por su hijo en las elecciones. Eso también es un delito, es un fraude electoral. Estaba yo viendo en un en vivo de Kazuki y decía ahí que nosotros ya emigramos a Estados Unidos, que nos escondimos, que tenemos miedo. En primera estamos en México, pero creo que el que tendría que correr es él y toda la bola de mentirosos.
Porque algo que decía mi hija ahorita, el que nada debe, nada teme, ¿sí? Entonces ellos son los que deberían de correr y aquí estamos nosotros dando la cara. Por ejemplo, ¿el por qué no da la cara? Porque también yo sé que el Kazuki violó a su sobrina. ¿A quién tiene más cola que le pisen? Por eso yo hace rato decía, todo, todo se va a aclarar y todo lo que sube baja. Decía mi abuela, a todo santo se le llega su fiestecita, ¿sí? Y entonces hay que voltear. Yo no conozco mucho nada del Kazuki, del Gerardo, nada. Pero yo me he preguntado, ¿qué familia tiene? ¿O tendrá hijos borrachos, marihuanos? Porque todo se paga, ¿eh? Todo se paga. Entonces, nosotros aquí estamos. Nosotros no hemos corrido a ningún lado, así como ellos lo manejan, ¿sí? Y entonces nosotros, viendo toda esta cosa que está pasando, estamos en esta lucha de una justicia. Ahora, a nosotros, yo por ejemplo he sido una persona que siempre se nos decía que no hay que ver toda la información que da internet y así me quedé. Por yo querer dije, estaba yo viendo un comentario de un encargado, dice, es que esto se inventó, es que esto se inventó y con eso nos hemos quedado. Pero cuando, en el caso de mi hija, que pasó con mi hija, entonces me empecé a documentar. Dije, y entonces es cuando ya realmente abrí mis ojos bien porque dije, no, sí, si yo toda la vida estuve en contra de estos marranos, puercos, asquerosos, gordos, panzones, realmente hoy lo veo más claro, el conducir de todas sus vidas. Y yo le decía a mi hija, usted hace rato decía, son estúpidos. Pues son rete estúpidos. Y yo le decía a mi hija, y te voy a decir por qué, hija. Porque resulta que nosotros, siendo hermanos de banca, luchando por sobrevivir, por la comida, por la casa, por estudiar, ¿sí? Por ejemplo, Margarita tiene la carrera de licenciatura en contabilidad, la de música, y tiene otras carreras que estudió. Y mi otra hija es profesora. Yo, por ejemplo, estudié contabilidad, enfermería, medicina alternativa, bueno, tantas cosas. Y yo le decía a mis hijas, estamos luchando por sobresalir en la situación intelectual. Y ellos que tienen toda la infraestructura para hacer grandes cosas, son los más ignorantes. Y por empezar por las cabezas, que son la cúpula. Porque yo le dije a mi hija, actuando humanamente y sabiamente, si yo estuviera en el lado de esta basura de gente, yo haría una colonia para muchos hermanos que no tuvieran casa. Pero también haría una empresa donde ellos trabajaran y que fuera como una cooperativa para que ellas tuvieran de qué vivir. Yo le decía a mis hijas eso. Pero lo que han hecho es saquear nomás. Por eso digo, son tan estúpidos, porque en lugar de sembrar, han destruido, ¿sí? Y eso tiene un costo. Usted decía hace un momento, el FBI los está monitoreando. Pues ojalá que Dios permita que lleguen ahí con el apóstol, porque dice que está bien contento y feliz, para que también ellos estén felices ahí, contentos, ¿sí? Porque ¿a quién le cabe en la cabeza? Por eso, hermanos, abran los ojos. ¿A quién le cabe en la cabeza decir que la cárcel es un paraíso? Que está allí bautizando, Padre Nazón le dicen, todo bien. Pero entonces es tan bonito y tan bueno, pues también que sigan los pasos. Él fue su maestro, el apóstol de Jesucristo fue su maestro, fue quien les dio ese lugar, pues que sigan sus pasos y tan bonito es la cárcel. Pero ¿qué pasa? Son estúpidos, como usted decía, y tan estúpidos. Porque yo digo, si yo tuviera todo ese dinero, ¿qué no haría a favor de la misma iglesia? Porque al final de cuentas, ese dinero es de la iglesia. Exacto. ¿Sí? Entonces, los grandes líderes han muerto pobres. Los grandes y verdaderos líderes han muerto pobres. ¿Por qué? Porque han dado su vida a favor de la sociedad. ¿Sí? Entonces, ¿qué les cabe tantito en su cabeza? Un poco de sabiduría. Nada. Ahí tienen excremento. Ojalá que estos animales escuchen un poco. Vean su corazón. Como dice Apocalipsis, hagamos las primeras obras. Devuelvan ese dinero al pueblo. Y aún así, quién sabe si Dios se los perdone. ¿Sí? Porque yo digo una cosa, el dinero de los santos es santo, es puro. Fue el resultado de un trabajo, de una jornada tan difícil, que no pueden ver con los ojotes que tienen lo que hay detrás de todo esto. Hay sufrimiento para los hermanos, quitarse el pan de la boca, quitarle los zapatos a los hijos, tal vez no tener una casa. Por eso, si hoy pueden, vuélvanse en su primer amor. Hagan casas para los hermanos que no tienen casas. Hagan empresas cooperativas para que vivan. Hagan lo más prudente si quieren. Que Dios los bendiga. Eso es lo que quería comentar, hermano. Dios les pague. Exacto, y ahondando más en lo que dice mi mamá, se supone que somos el pueblo de Dios, se supone que somos luz del mundo.
Y yo veo afuera de nosotros al mundo, yo veo a Nayib Bukele, ¿qué hizo con su pueblo? ¿Qué hizo con su ejército? Les dio casas a todos. Aquí dentro del pueblo, que somos la luz del mundo, como ellos dicen que somos luz del mundo, y le hago así, entre comillas, porque resulta que aquí, en vez de que nos ayuden, todo el tiempo nos piden dinero, todo el tiempo que ofrendas, que diezmos, que terrenos, que hacer colonias, ciudades, la luz del mundo, que hacer hospitales, que para el beneficio del pueblo, pero resulta que los privatizan y a su nombre de ellos lo ponen y después nos cobran cantidades exorbitantes, como es el Hospital Siloé. Nosotros lo hicimos, nuestros hermanos ExLDM lo hicieron porque dijeron, va a ser para el beneficio del pueblo, y resultó todo lo contrario, privatizaron, y si no eres pudiente, si no eres con una economía alta y quieres una consulta, si no pagas, no te dan un medicamento. Eso es de Satanás, eso no es de Dios. Entonces yo veo a otros pueblos, les digo ahí como en El Salvador, que el presidente les dio casa a todo su pueblo. Dijo, de los impuestos que da el pueblo, vamos a hacer casas para el pueblo que no tiene casa. A su ejército lo pone a orar. Y ellos no hacen eso. Se supone que somos el pueblo de Dios y lo único que es saquear. Ahora ya vendieron el Hospital Siloé, ya están en el proceso de vender las 2 universidades que nosotros hicimos, ya nuestros templos que nosotros, el pueblo, hicimos, no nos dejan entrar. Están poniéndose su nombre de ellos, los templos a su nombre de ellos. Entonces, para mí eso no es de Dios, para mí eso es una mafia, porque después de que nosotros hacemos el templo ya no nos dejan entrar. Por todo lo que Margarita ha hablado, hay hermanas o hermanos que dicen que es una mentirosa, que cuando ella hizo un templo, pues desde que yo llegué a la iglesia, Margarita tenía como 3, 4 años, y yo, por ejemplo, les puedo decir que fui a dar desayunar, comer y cenar en Vallejo. Ellos iban, y aunque sea un plato, que no trabajaban en ese momento, lavaban, ¿sí? Yo puedo decir que mi granito de arena fue para Guadalajara, para Vallejo, para San Miguel Teotongo, y siempre mis hijos estuvieron allí, así que aquella persona que diga que Margarita cuando hizo un templo, que lo demuestre. Yo fui de los niños y de las mujeres que hizo mezcla y la pasó en un bote para subir a hacer un colado en los templos. Ahora, por ejemplo, ¿por qué no ven que, por ejemplo, en su elenco artístico que tiene ella, gastó mucho dinero ella, o los que dicen que es mentirosa, que hagan lo que ella ha hecho? ¿No? Yo estoy aquí en defensa de mi hija, porque yo veo que a veces son mujeres las que opinan, que demuestren lo contrario. Yo, por ejemplo, ahora que han atacado mucho a Margarita, yo se los dije a ellos, tenía miedo que se quitaran la vida por tanta golpiza psicológica y cibernética que le han hecho, ¿sí? Pero gracias a Dios ellas decían que no, que ellas aman la vida, pero es porque bueno, yo le he pedido a Dios por mis hijas, porque realmente esto no le afecte. Pero también he pensado que aquellos que opinan que Margarita y que no sé qué, al rato les va a pasar peor y que eso, ¿sí? Porque le digo, ¿cómo las mujeres, siendo mujeres, hablan mal de Margarita? Que dicen que es mentirosa. Bueno, demuestren que es mentirosa. Porque ¿qué necesidad tendríamos de estar aquí en este momento? Si nos hubieran arropado, si nos hubieran cuidado, si nos hubieran amado, ¿qué necesidad habría? ¿Ustedes creen que es tan agradable? Ahorita tendría que estar haciendo yo la comida. Yo en mi escuela, en el Conservatorio de Música. ¿Sí? Pero aquí estamos, dando la cara. Y por ejemplo, yo veo a las hermanas que luego opinan que es mentirosa, ni ponen su foto. ¿Por qué no dan la cara? Como dicen Margarita, ¿qué esconden? ¿De qué están haciendo? ¿De qué se trata este juego? Entonces yo en este momento hablo por el trabajo que se ha hecho en la iglesia. Y por ejemplo, hay hermanos que pues pueden dar testimonio de nosotros. Hemos estado en todos los ámbitos trabajando dentro de la iglesia, por eso hablamos, con esa autoridad moral que nos ha dado este trabajo que hemos hecho, por eso estamos aquí. Ahora, ¿ustedes creen que si nosotros hubiéramos pasado por alto todo esto, sería bueno de nosotros como seres humanos? No. No somos cómplices. No, de ningún modo. ¿Sí? Porque, por ejemplo, mi abuela decía, yo me acuerdo que mi abuela le decía a mis tías, si no quieres que hablen de ti, pues pórtate bien y mira toda la fiesta en paz. Por ejemplo, aquel Kazuki que dijo que yo ya debería de estar muerta. Pues creo que él ha juzgado por su propia boca, ¿no? Como dice la escritura. Por eso digo, todo lo que pensamos malo de los demás se nos va a revertir. Eso indudablemente. Por eso, ojalá que cuiden todos aquellos que dicen que Margarita, ¿por qué? Porque les ha dado en la cabeza. Yo, por ejemplo, sí temo por la vida de mi hija. Pero también yo le digo a Dios, Señor, ayúdanos. Y si tú lo permites, le pasará algo. Yo recuerdo que hubo un caso de un hermano aquí en San Miguel que iba diario a la de 5 y dice que 2 ladrones lo querían robar y Dios lo hizo invisible. En esa fe camino en este momento con mis hijas.
en esa fe, que Dios librará a mis hijas de esas garras satánicas, de esos lobos. Porque fíjense, nada más analicen una cosa. Si no fuera cierto lo que mi hija dijo, pues qué necesidad habría que ellos pues hablaran, ¿no? Porque dicen que el que nada debe, nada teme. Entonces, ha dicho lo que es cierto. Por eso todas aquellas hermanas o hermanos que opinan que es mentiroso, demuestren lo contrario. Yo, por ejemplo, fui a la presidencia a ventilar este caso, porque yo no me voy a quedar callada, ¿sí? Yo fui con el presidente a hablarle sobre todo este caso, ¿sí? Y yo le dije al presidente que si nos pasaba algo sobre esto, sobre aquellos, ¿sí? Porque esto ya no puede proseguir así, ¿sí? Nosotros hemos ido a todas las instancias a, ¿cómo se llama? A denunciar estos hechos, porque eso ya no puede seguir así. No pueden seguir matando gente. Sí. Estaba yo viendo, por ejemplo, el caso de la hermana Ruth, que fue prima de la hermana Eva, que dice que la envenenaron y nadie hizo nada, nadie dijo nada. A la que mataron en Guadalajara, sí, todas las mujeres que desaparecieron. A Silvia Orozco. Te he dicho que muchas hermanas, por ejemplo, ahora que fuimos a Guadalajara en una ocasión, una hermana dijo, a la de 5 no, porque es peligroso. Porque la secuestran. Ajá, porque la secuestran. ¿Quién? El Consejo de Obispos. Porque ellos les dicen que apaguen sus cámaras y que del tema no se hable. Cobarde, perros desgraciados. Eso es lo que son. Entonces, esto ya no puede seguir así, tantas muertes ya no. Y todas esas cosas yo al presidente se las hice saber, ¿sí? Porque yo incluso le dije que tampoco puede tener en sus filas. Y le di los nombres de aquellos que quieren una candidatura. Le dije, ese es el veneno de la sociedad. Usted no los puede tener ahí, ¿sí? Porque digo, ellos quieren crecer y tener más dinero y empanzonarse y engordar y todo eso. Pero a costa del pueblo no. A costa de sangre del pueblo, a costa de sangre del apóstol, porque aquí corre peligro la vida de todos, del hermano Emblemas de México, del pueblo de Dios, de nuestros hermanos Exteledeme y nuestros hermanos que están activos dentro de la iglesia, porque estos son asesinos, son feminicidas. Yo, por ejemplo, le decía al hermano Emblemas, hermano, denuncie todo esto que está pasando, porque mira cómo lo amenazan. Y él, pues, tiene miedo y dijo, no, porque la iglesia se me va a levantar en contra. Digo, hermano, ¿pero por qué? Si realmente usted está defendiendo un hecho real, no lo está inventando. Pero así, por ejemplo, yo le decía al hermano Emblemas, usted le digo, hermano, corre peligro, mucho peligro. ¿Sí? Y ahora, por ejemplo, él tiene luchando como 5 años, ¿sí? Y realmente su salud, y eso que Dios se los cobre a esta cúpula, Dios se lo cobre porque su salud ha menguado. Estaba muy acabado el hermano, por estos, porque lo amenazaron de muerte, porque le han hecho reuniones para obligarlo a que renuncie a hacer todo su trabajo que está haciendo. No lo dejan entrar en los templos tampoco. Así es. Entonces, como dice Margarita, ¿qué esconden? ¿Qué les duele? Nos acaban de informar que la familia Joaquín se está peleando por el apostolado y también nos informaron que ninguno de ellos puede ser el siguiente apóstol porque tienen falso testimonio, tienen mal testimonio. Del Consejo de Obispos tampoco puede ser apóstol porque también tienen mal testimonio. Dios va a levantar a alguien del pueblo, así que ustedes no se anden peleando porque Dios va a levantar a sus elegidos o a su elegido. Entonces, eso déjenselo a Dios, ustedes no se anden peleando ni por el apostolado ni por el dinero. Si se andan peleando por los terrenos, el dinero, eso le corresponde al pueblo. Así de que dejen de estarse peleando por algo que no les pertenece. Están poniendo mensajes donde dice que nosotros somos mentirosas, que porque no somos de la luz del mundo. Bueno, yo creo que no necesitamos demostrarle a nadie que si somos o no somos. Creo que muchos hermanos nos conocen y saben que lo somos. Pero para acabarnos por lo que estamos hablando ya dicen que somos apóstatas, que no nos hablen. Por eso les digo a los hermanos, abran los ojos, hermanos. Vean la verdad de Dios. Ahora, tenemos, si quisiéramos comprobar, tenemos credenciales, tenemos fotos, donde ahí se ve que somos realmente. Desde niños. Sí, bueno, mis hijos desde niños, ¿sí? Entonces, palabras más, palabras menos, ¿sí? Pero una cosa sí digo, pellejo y hueso, y no podrán morir por tanta maldad que hay en ellos. Dios le pague. Nosotros les agradecemos por escucharnos, Dios les pague a todos, les queremos decir al mundo entero que nos está viendo, a todo el pueblo de Dios, tengamos la confianza, Dios va a entregar a nuestros enemigos en nuestras manos, y también por los hermanos que están diciendo que cuál es la estrategia es Dios, Dios está aquí con nosotros, y también que se pongan a investigar, que usen su lógica, su sentido común, vean la audiencia del apóstol, vean su juicio, vean Netflix, vean todos los documentales que existen a nivel mundial, están todos en los canales de YouTube, y ustedes infórmense en que lo que estamos diciendo es una realidad,
una realidad que duele y duele mucho. Y es mejor vivir, los que no quieren investigar es porque para ellos vivir en la burbuja que ellos nos inventaron, una mentira feliz es mejor que una verdad que duele y hiere hasta los tétanos. Hay que investigar porque el Consejo de Obispos nos ha mentido todo el tiempo y les amamos en Cristo Jesús. Dios les bendiga.